Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Nota del autor. No ha habido ninguna acción desde el capítulo 1, después de todo, si no se cuenta el uso de magia de nivel menor aquí y allá. Overlord no es un programa de mucha acción, pero Naruto sí lo es. Estoy tratando de mantener un equilibrio que respete ambos géneros. Aquí hay preguntas y respuestas ahora. ¿Puede Ainz usar sabiduría oscura para aprender rituales? La habilidad depende del cadáver de un jugador para aprender un hechizo. No se ha demostrado que use esta habilidad en ningún cadáver que no sea jugador, Nuevos Mundos. Por lo tanto, se desconoce si puede usarlo en personajes de Naruto. ¿Pueden las entidades de Yggdrasil con la clase de trabajo ninja aprender técnicas de chakra? No, todavía estarían restringidos al sistema Tier Magic y no tendrían ningún camino de chakra. ¿Ainz puede comer fruta de chakra? No, no puede consumir nada debido a su raza. Además, la fruta del chakra solo se produjo en el árbol divino, que es el 10 colas, que actualmente se divide en las 9 bestias de colas. ¿Puede Ainz convertirse en un Jinchuriki? No. No en mi historia al menos. Podría dar algunas razones, como que no tiene chakra, pero solo voy a decir que no en este caso. ¿Tendrá Shizuka otro amante ya que Ainz no puede darle un hijo? Puedo entender esto desde un punto de vista histórico, pero desde la tradición personal del personaje, se niega a amar a nadie más desde la muerte de su amante anterior. Así que no en el corto plazo. A fin de nota. Alrededor de 20 minutos antes, Tanya y otro genin llamado Uraku siguieron de cerca a su líder Jonin, Cluke, quien le había presentado a los otros dos miembros Chunin, Aki y Nina, hace unas horas cuando Tanya llegó por primera vez. Estaban bien, pero no el nivel profesional que Tanya esperaba que tuviera Chunin. Probablemente Aki y Nina fueron ninjas recientemente ascendidos, pero fueron asignados para ayudar a los otros genin. El estudio geológico se desarrollaba sin problemas. Tanya se aseguró de anotar cualquier particularidad y recurso natural digno de mención que la aldeana de Zico pudiera utilizar. Ainz estaría satisfecho con la obtención de bienes adicionales para la exportación, lo que significaba ingresos por impuestos y comercio, aumentando la riqueza general de Nadesico. Era un objetivo que Tanya identificó rápidamente como el propósito de esta misión. Era fácil de leer entre líneas. La proximidad de esta área a la aldeana de Zico tampoco estaba lejos, al menos en el contexto de la velocidad de viaje relativa de una kunoichi. Un civil no tendría el entrenamiento en el aumento de chakra físico para usar en combate, incluso si pudiera usar chakra hasta cierto punto, por lo que normalmente no podría igualar a un genin graduado. Por supuesto, el propósito de las kunoichi adicionales enviadas a esta región era expandirse y explorar más rápidamente. En equipos separados, Tanya se dirigió hacia el hito central con Uraku y Cluke, un enorme lago con niebla persistente. No a la escala de ser identificable en un mapa de papel, de cerca, era lo suficientemente grande como para tener dificultades para ver la línea de árboles del otro lado, pero la niebla hizo que eso fuera aún más desafiante. En opinión de Tanya, podrían hacer varios negocios con el lago, como crear un proyecto de acuicultura decente, aunque habría que controlar y examinar la flora y la fauna acuáticas. La niebla, por otro lado, sería una molestia, pero probablemente era solo un fenómeno natural que desaparecería después de un tiempo. Está bien, Cluke se detuvo justo antes de la orilla del lago, supervisando su gran tamaño cubierto de niebla. Cluke se giró para mirar a su genin. ¿Conoces la técnica caminar sobre el agua? Sí, señora, he practicado con él, respondió Tanya. Lo aprendí recientemente. Uraku era el genin experimentado que había liderado a Tanya y a los otros dos graduados antes. Nuevamente, los otros dos miembros del equipo de Tanya, el Chunin Aki y Nina, estaban con los demás. Había sido difícil de manejar, pero era necesario para mejorar el control de su chakra sobre sus grandes reservas. Sin embargo, Tanya aún tenía que practicar con él lo suficiente como para que fuera una segunda naturaleza. Sin embargo, todavía necesito concentrarme en eso. Entonces sígueme, mantendré un paso lento, dijo Cluke y se dio la vuelta para continuar, atravesando del suelo al agua con total facilidad, sin obstáculos por la diferencia en la superficie.
Tanya la siguió, todavía tenía que mantener el control de su chakra con algo de concentración, pero mientras no hubiera muchas distracciones, Tanya siguió el ritmo de su nuevo maestro Jonin. Aún así, Tanya se preguntaba por qué Cluke quería aventurarse en el lago en lugar de realizar la encuesta en la orilla del agua. No tenían el equipo necesario para la inspección submarina, y un lago de este tamaño sin duda sería más profundo cuanto más se adentraran. Aún así, una orden era una orden, y Cluke era mayor que ella. La niebla se espesó a medida que se acercaban al centro del lago. Tanya mantuvo su enfoque, pero se volvió cada vez más fácil a medida que pasaban los minutos, como si su cuerpo aprendiera a adaptarse al uso de chakra sobre la superficie del agua. Señora, ¿cuánto más señora? Tanya se quedó mirando el lugar donde solía estar Cluke. El Jonin había desaparecido de la vista, solo quedaba una espesa niebla. Miró a su alrededor, tratando de localizar a su kunoichi mayor, pero no encontró señales de la mujer. ¿A dónde fue? Ella te había dejado atrás, no creyente. Tanya giró rápidamente 180 y sus ojos se abrieron en estado de shock, rodeada de una variedad de objetos con los que se había familiarizado en la Tierra. La figura de su anterior yo masculino estaba sentada en un escritorio que permanecía en la superficie del agua, mirando hacia abajo. Ella con desaprobación. Pero la chica rubia le devolvió la mirada. Cerdécimo. Un cordero perdido en la niebla. Pero ella no lo tomó. Tanya juntó sus manos e interrumpió su chakra. Libera. En ese instante, su cuerpo anterior desapareció de su vista, y Cluke estaba un poco por delante de Uraku y colocó su hombro sobre la chica, aunque ahora miró hacia atrás a Tanya. Tanya. ¿También te atraparon en un genjutsu? Saliste bastante rápido, estoy impresionado, felicitó Cluke. Lo reconoció como una ilusión rápidamente, respondió Tanya mientras alcanzaba a Cluke y Uraku, recordando lógicamente en sus momentos finales que Cerdécimo siempre había usado entidades vivas cercanas para hablar, sin burlarse de su cuerpo anterior ni convocar objetos inanimados. ¿Hay ninjas enemigos cerca? No que yo sepa, dijo Cluke. Se cruzó de brazos, golpeando sus dedos contra uno. Tal vez esto no sea una niebla natural, un genjutsu menor podría estar entretejido en ella. No recuerdo haber leído nada que pueda hacer eso, respondió Tanya. Uraku intervino. Se ha especulado que las focas podrían hacerlo. El mundo es un lugar enorme, pero con el genjutsu, ahora podemos informar que la niebla no es segura. Puede que haya algo aquí que esté causando el problema. La kunoichi miró hacia abajo, su sombra se oscurecía en la niebla. Retrocedan un poco ustedes dos. Tanya y Uraku retrocedieron una distancia considerable. Tanya idealmente se preguntó qué haría el Jonin. Observó cómo Cluke procedió a intercambiar varios sellos manuales a un ritmo que superaba con creces a Tanya, aunque una observación cuidadosa podría identificar qué sellos eran cuáles. Un ninja experimentado podría usar menos sellos manuales para el mismo jutsu, ya que otro necesitaría la cantidad total, pero eso dependía de la familiaridad con el jutsu, el control del chakra y la cantidad de chakra que podrán agotar. Cluke terminó con el letrero RAM, estilo acuático. Jutsu de corriente furiosa. A muchos metros de distancia, apuntando más hacia el centro del lago, comenzó a formarse un remolino. Su tamaño se expandió rápidamente para cubrir un radio de 15 metros. El epicentro se hundió y perturbó el lago a medida que se formaban pequeñas olas. Tanya mantuvo el control de su chakra bajo control para mantener su postura en el agua. Pero Cluke no había terminado, continuó arrojando varios kunai al remolino, cada uno con una etiqueta explosiva adjunta. Terminó con otra señal de mano, liberar. Una docena de explosiones lanzaron grandes volúmenes de agua, causando mayores ondas y olas que se extendieron hacia afuera. Tanya todavía no podía entender lo que estaba haciendo el Jonin, pero podía entender dos cosas. La niebla empezaba a despejarse un poco, y había un enorme caparazón de tortuga del tamaño de un kaiju que emergió del agua. Señora, creo que deberíamos reagruparnos. Tanya sugirió rotundamente. Ella no quería luchar contra un kaiju en su primera misión. Maldiciones, ¿por qué su primera misión tiene que involucrar algo tan loco como un monstruo gigante? Sí, por favor. Uraku gritó. Estoy de acuerdo, retírate.
Cluque vio eso y por lo que Tanya pudo ver, se sorprendió. Aparentemente, un kaiju no era lo que Cluque esperaba que ocurriera. El remolino terminó poco después, probablemente cortado de su fuente de chakra. Cuando el agua se calmó, Tanya podría jurar que vio la cabeza del kaiju salir a la superficie por un momento. Sus ojos la miraron fijamente antes de que la tortuga gigante se sumergiera nuevamente en las profundidades del lago. El agua desplazada se apresuró a llenar el vacío que dejó el monstruo. Retirándose con prisa, comentó Tanya y reservó en la otra dirección, sabiendo muy bien que su Jonin la seguía. Pero la seguridad de la dirección opuesta no duró, entraron en conflicto directo con un grupo separado desconocido para ambos, navegando en un bote, pero habiendo tomado una posición de combate activa antes. Tanya reconoció el rostro de un hombre del libro de Bingo, Kabuto Yakushi, un ninja rebelde de la aldea oculta en las hojas. Este era el peor de los casos, se sabía que este hombre acompañaba a otro objetivo de Bingo Book, Orochimaru, que estaba significativamente más arriba en los objetivos internacionales. Si bien el libro de Bingo era de la aldea de la niebla de la Tierra del Agua, otras aldeas pueden agregar objetivos internacionales al libro de Bingo de cada tierra. Había memorizado el libro de Bingo de página en página antes de graduarse. Y los habían visto. La genin rubia miró a su líder Jonin, no podemos con ellos. No superan en número, agregó Uraku, probablemente no supiera la verdadera escala de la situación en la que se encontraban, pero luchar contra combatientes enemigos desconocidos siempre fue una mala idea. Lo sé, Cluque había sacado un pergamino, pero no era el típico pergamino ninja, sino que parecía estar hecho de un material y un diseño diferentes. Tanya lo reconoció como los pergaminos de emergencia entregados por Lorains. Tíralo al aire. Lo arrojó al aire, el cual se desplegó y se quemó con una llamarada de llamas azules. Mensaje, Lorains, habla Jonin Cluque, enviando un mensaje de emergencia. Una pequeña pausa. Una gran entidad vive en el lago, su niebla produce un poderoso efecto genjutsu. No lo notamos hasta que comenzamos a inspeccionar el lago. Nos retiramos después de atravesar el genjutsu en 2 genin, pero ahora nos enfrentamos a un enemigo desconocido. Ninja y Kunoichi, sí, Lorains. En este punto, el enemigo estaba discutiendo entre ellos, pero parecía tener hostilidad hacia ellos, especialmente por las expresiones del ninja rebelde, Kabuto. ¿Pedidos?, preguntó Tanya. Estamos tomando medidas defensivas, respondió Cluque. Si se enfrentan, nos defenderemos mientras tratamos de huir. Ustedes dos tienen prioridad, puedo manejarme solo, no se preocupen por mí. Fue un gesto débil, pero Tanya se habría priorizado a sí misma de todos modos. Debería ser una obviedad que un Jonin experimentado pudiera defenderse, pero al mismo tiempo, no tenía sentido lógico sacrificar a una Kunoichi veterana para salvar a un genin novato. Pero Tanya no tenía queja, ya que ese genin era ella. Jutsu entrante. Uraku señaló hacia la única oponente femenina en un grupo de 4, una parecía no ser combatiente, y parecía tener la misma edad que Uraku, unos 14 años. Lanza algunas armas. Tanya gritó y comenzó a moldear su chakra, intercambiando algunos sellos manuales. Uraku y Cluque lanzaron kunai y shuriken respectivamente, este último tenía más fuerza, pero Tanya terminó los sellos requeridos de su jutsu a tiempo. Era el único ninjutsu de rango C en su arsenal, pero no podía causar daño directo, sin embargo, tenía un efecto particularmente útil. Ella juntó sus manos, estilo de viento. Gale Palm. Tanya gritó cuando el aire a su alrededor se comprimió y se transformó en un fuerte vendaval, que a falta de una mejor descripción, empujó a los kunai shuriken y los aceleró. Había una buena razón por la que a Tanya le gustaba esta técnica, porque aplicaba la regla fundamental básica de la física, que siendo masa multiplicada por aceleración, es igual a herramientas que se acercan a la velocidad de la bala. El kunai y el shuriken aceleraron y cortaron o se incrustaron en el enemigo, a excepción del niño, que estaba protegido detrás de un hombre bastante voluminoso y grande, que lo defendía a él y a la kunoichi. El ninja rebelde, Kabuto, por otro lado, recibió muchos golpes y retrocedió con un salto. Desafortunadamente, la kunoichi enemiga terminó su jutsu antes de ser golpeada. Sin embargo, afortunadamente, no fue uno con un efecto instantáneo.
No todos los jutsu se podían hacer inmediatamente después de terminar los sellos manuales, algunos requerían que se cumplieran ciertas condiciones o podían tener una reacción tardía según el terreno. En este caso, fue lo último, las profundidades del lago crearon un estancamiento que permitió a Tanya y a su equipo retirarse un poco antes de que unos imponentes cristales rosas vibrantes brotaran del agua, casi como púas que intentaron perforar y empalar a su equipo, pero fallaron. Gracias a la falta de juicio. Uruka, etiquetas. Cluke gritó y pasó por 3 sellos manuales, estilo acuático. Olas furiosas. Uruka arrojó 2 kunai con etiquetas explosivas adjuntas cuando las mejillas de Cluke se expandieron antes de que comenzara a arrojar agua de su boca hacia adelante con la fuerza de una cascada. El kunai cayó en el jutsu de Cluke, oculto en la corriente generada, y la ola impactó contra el pilar de cristal, dividiéndose en 2 pero causando grandes ondas en el lago que obligaron a empujar la bota del enemigo. Ni un momento después, las etiquetas explosivas estallaron contra el cristal, provocando grandes desplazamientos de agua junto con el aumento de vapor, creando una especie de cortina de humo. Con la visión del enemigo oscurecida, Cluke señaló una retirada, tendrían que tomar un largo camino, separados de la otra dirección donde estarían las otras Nadeshiko Kunoichi, pero eso los alejaría del campo de batalla. Tanya estaba muy feliz de retirarse, parecía que su oposición había sido sorprendida por su presencia ya que el equipo de Cluke había sido de ellos. Esto creó un momento adecuado si ninguno de los lados sabía qué hacer con los demás, lógicamente, el grupo de Tanya no debería ser perseguido y podría quedarse solo. Pero teniendo en cuenta que el enemigo había llegado aquí en primer lugar, preparado con una embarcación flotante, era poco probable que los quisieran cerca. ¡Qué situación tan problemática! Con la combinación de Fleavosten Magic, Aste, Satoru Suzuki, Ainzo Algon, había acortado considerablemente el tiempo de viaje, aunque todavía le tomó más de media hora llegar a la región designada. Había expandido una cantidad de maná con el uso de la metamagia aumentada, pero su reserva de maná siempre había sido su atributo más fuerte, superando incluso el límite de la mayoría de los jugadores de Yggdrasil Magic Caster, por lo que lo afectó poco. Si bien no tenía el mismo poder destructivo que algunos de los miembros de su gremio, tenía una gran utilidad para muchas situaciones. Se detuvo en el cielo, su mirada podía divisar el lago a lo lejos, unos minutos más y llegaría a ese lugar. Pero no sería prudente atacar al enemigo tan descuidadamente sin recopilar información, actualmente no tenía ninguna pista o información clave para usar Tier Magic. Pero sí tenía una nota clave, y esa era la diadema de identificación de su subordinado. Todas las kunoichi de Nadeshiko tenían cintas para la cabeza y él había interactuado con el equipo de Cluke de antemano, lo que le dio esta ventaja. Si bien también podía usar los pergaminos que les había dado como otra ventaja, es posible que ya los hayan usado. Su mano alcanzó su inventario, desapareciendo brevemente en un vacío púrpura antes de sacar 3 pergaminos. Si bien era poco probable que el enemigo pudiera estar usando contramétodos en la Nadeshiko Kunoichi, se deben tener en cuenta las defensas preventivas. Y como quería conservar maná para una pelea futura ahora que había llegado, usará pergaminos en lugar de hechizos. Así era la base de la base, no, Punito Moe. Lanzó los pergaminos al aire, cubierta falsa, contra detectar, localizar objeto, clarividencia. La magia de nivel dentro de cada pergamino entró en vigor cuando se quemó con llamas mágicas azules acompañadas de varios efectos brillantes que lo rodearon brevemente. Ainz encontró la ubicación de Cluke y pudo verla visiblemente escondida en el arbusto, posiblemente explorando el área. No tenía ninguna otra kunoichi con ella, pero al menos el Jonin ya no estaba comprometido con el enemigo. Bien. Parece que Cluke se está manejando muy bien, el genin debería estar en otra parte, probablemente con el Chunin, asumió Ainz. Como el espectro que convocó todavía estaba conectado a él, que había ordenado a propósito que fluyera a los graduados. Ahora, es hora de, un fuerte crujido resonó en su proximidad, una respuesta de audio que indica que alguien había tratado de espiarlo, pero había sido contrarrestado por sus métodos antiadivinación. Fue en respuesta a mis hechizos anteriores. No, de lo contrario habría sido inmediato. Este es un intento diferente.
Ainz o algo aún se volvió hacia la dirección desde la que sintió que el objetivo había intentado. Decidió que volar lo mantenía demasiado abierto y flotó de regreso al suelo del bosque, desactivando volar al aterrizar. Ah, cierto, soy una figura destacada para Nadesico, recordó Ainz. El anciano de la guerra me dio una diadema. Buscó en su inventario y sacó una diadema de Nadesico Village. Honestamente, arruinaría su estética si se lo pusiera en la cabeza, y la máscara también lo impidió. Pero envolverlo alrededor de la muñeca de su guantelete funcionará igual de bien, casi como un brazalete. Ahora, ¿qué hacer?, pensó Ainz al respecto. Podría reagruparse con sus subordinados kunoichi o intentar una apuesta en posibles hostilidades para recopilar información. Eligió lo último, considerando que las kunoichi eran de un nivel más bajo que él, tendrían que confiar en él para recopilar información de manera más segura. En ese caso, enviará algunas convocatorias para juzgar la fuerza de sus oponentes. Crear muertos vivientes de bajo nivel. Perro zombie. Y con una orden mental, dejó que su habilidad se usara varias veces a la vez. Una manada de zombie dogs apareció del suelo en respuesta. Encajarían en esta situación, ya que su apariencia podría describirse como quizás una criatura afectada por una enfermedad, o un jutsu experimental. Un esqueleto no sería fácil de identificar como algo más que magia, al menos desde la perspectiva de Ainz y su conocimiento previo de la ficción y la información actual. Además, existían ninjas pícaros parecidos a zombies, como se evidencia en el libro de Bingo sobre un ninja conocido como Kakuzu, que había sido descrito para tomar los corazones de sus oponentes para mantenerse. Adelante, mis sabuesos zombies, ordenó Ainz y el grupo ladró y salió corriendo en la dirección en la que deseaba que se dirigieran. Vista de esclavo no muerto, incognoscible perfecto. El primer hechizo de nivel le permitió a Satoru ver una de las visiones de su propia convocatoria con el rabillo del ojo, casi como una ventana separada, que es lo que habría sido en Yggdrasil. Observaría al líder de la manada de zombies mientras permanecía invisible para la mayoría de las miradas indiscretas con Perfectum Knowable. Observó mientras el zombie dog y su manada corrían por el bosque. Había una niebla que flotaba en el aire, pero dado que se los consideraba parte de los no muertos, y no tenían sentido en eso, genjutsu o cualquier otra cosa que altere la mente. Propiedades serían ineficaces. Pasaron unos minutos, pero en poco tiempo, su convocatoria de zombies encontró un grupo de 4 ninjas, que identificó rápidamente a partir de cintas para la cabeza pertenecientes a la aldea oculta en las hojas, Konoha. Ahora, Suzuki Satoru había reconocido del Bingo Book que no todos los ninjas dentro de él eran ninjas rebeldes. Era, después de todo, una lista de personas buscadas de la aldea de la niebla de la Tierra del Agua, por lo que tenía un sesgo y objetivos que otros libros de Bingo podrían no tener. Tal fue el caso aquí, ya que él reconoció una cara entre las 4. El ninja copia Kakashi Atake, un individuo conocido por tener 1000 jutsu. Incluso Ainz o algo aún no tenía 1000 hechizos bajo la manga. Esto hizo que Ainz se sintiera bastante cauteloso, pero también lo confundió. ¿Tuvo su presencia algo que ver con esa tortuga gigante mencionada en el mensaje de Cluke? ¿O había otra facción aquí a la que estaban persiguiendo? No hubo guerra entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Agua, aunque las tensiones eran altas según el conocimiento de Shizuka, no debería haber enfrentamientos directos entre ellos. Además, Nadesico Village podría ser neutral por tecnicismos, pero también estaba bajo contrato con Kirigakure, Mist Village. Entonces, atacar a una kunoichi de Nadesico podría correr el riesgo de una guerra, algo que ninguno de los bandos quería. Por supuesto, eso también es si ese ataque se descubrió en primer lugar, podrían haber tenido la intención de matar a su subordinado kunoichi antes de que la información fuera enviada fuera de su presencia en lo que por ley era el dominio de la Tierra del Agua. Decidió dejar que los zombie dogs atacaran al grupo, para medir sus habilidades. La manada de caninos no muertos, 8 en total, estalló y golpeó con garras y colmillos. Pero fueron despachados rápidamente con facilidad. Una combinación de ataques cuerpo a cuerpo y técnicas mataron a sus perros zombies. Esto era de esperar, solo eran invocaciones de nivel de novato, incluso si se aumentaban con los rasgos de clase de trabajo de Ainz, no durarían ni un minuto. Pero, el ataque sorpresa mostró algunos puntos únicos que Ainz tomó en consideración.
En primer lugar, una figura masculina escondida debajo de una chaqueta, capa y capucha grises que la cubren, su diadema aún visible debajo de la capucha junto con sus anteojos negros. Ainz había identificado su habilidad similar a la de Entomancer Jot Class, ya que el ninja había usado un enjambre de insectos para eliminar 2 Sonyedoks. Él era el menos preocupante. Ainz tenía muchas ventajas contra esa clase de trabajo, la inmunidad contra venenos y enfermedades eliminaba las construcciones típicas. En segundo lugar, otra figura masculina, en contraste con la anterior, tenía un aspecto salvaje con marcas rojas en ambas mejillas y vestía una chaqueta de cuero negra. Un punto interesante es que un perro parecido a un lobo blanco había luchado como su montura, realizando ataques combinados contra 3 zombies, destrozándolos. Ainz creía que este hombre tenía un enfoque similar al de la clase de trabajo domador de bestias, dado que usaba un animal para aumentar su capacidad de lucha. Las habilidades de estos 2 individuos le recordaron a Ainz brevemente a Entoma y Aura respectivamente, aunque los NPC personalizados de Ainz o algo aún serían mucho más impresionantes. Por último, además de Kakashi, el tercer miembro era una kunoichi con una blusa blanca lavanda. Sus ojos habían confundido brevemente a Ainz con la ceguera, pero estaba claro que tenía vista. Sin embargo, no se enfrentó a los zombies, demasiado ocupada recuperándose de algún tipo de herida cerca de esos ojos. ¿Tenía algún tipo de jutsu de adivinación visual? Podría ser posible que ella fuera la que intentó espiarlo. No hay suficiente información para determinar y decidir con ella. Kakashi, por otro lado, lidió con los Sonbyedoks restantes con Taijutsu simple y kunai. Ainz no conocía ninguna información más allá de la destreza física de Kakashi, ya que el ninja había matado a la invocación de muertos vivientes a la que se aplicó su vista de esclavo no muerto. Independientemente, Ainz ahora tenía algunos datos sobre sus posibles oponentes, obtendría más tarde. Por ahora, se reagruparía con Cluke y aprendería lo que ella sabía sobre el enemigo. No había necesidad de enfrentarse al equipo de Kakashi en este momento. Dio media vuelta y caminó en la dirección en que se encontraba Cluke.